Cuando hablamos de la OPE, nos referimos a la oferta de empleo público, el procedimiento mediante el que la Administración cubre las vacantes existentes en la misma con carácter definitivo. En concreto, en la última convocatoria para las plazas de Medicina de Familia en Atención Primaria en Murcia, esta selección tuvo lugar mediante un examen que se realizó el pasado mes de diciembre de 2023 y que constaba de 150 preguntas. Medicina ONER presenta el 12º capítulo de nuestra serie de video podcast en la que analizaremos este examen. En él trataremos las preguntas de la 111 a la 120, donde hablaremos de los sumarios de evidencia, las comorbilidades de las enfermedades respiratorias, el subsidio de incapacidad temporal, el fenotipo FRIET, los modelos de atención primaria, las áreas de salud, el cribado de cáncer colorectal, el pack de bullas, el consultorio de Benizar y la potencia de las distintas estatinas. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este 12º capítulo de Medicina ONER. Ya podéis ver en pantalla la presentación y si no me equivoco vamos a hacer las preguntas desde la 111 a la 120. Comenzamos sin más dilación, ya que este capítulo veréis que es un poco típico, que tiene muchas cosillas que no son exactamente relacionadas con temas médicos en general y creo que hay que pasarlos bastante rápido. Empezamos por la pregunta 111 que nos habla de los sumarios de evidencia. Dice: con respecto a los sumarios de evidencia, señale la opción incorrecta. A. Contienen recopilaciones sobre diferentes temas clínicos. B. Su principal defecto es su falta de organización. C. Habitualmente contienen hiperenlaces a otros sumarios o documentos de evidencia científica. Y D. Son documentos electrónicos de fácil navegabilidad. Pues claramente esta pregunta no tiene nada malo que decir sobre los sumarios de evidencia, por lo que la B es incorrecta. Su principal defecto no es la falta de organización. Están muy bien organizados, recopilan diferentes temas clínicos, como dice la A. Contienen hiperenlaces a otros sumarios o documentos de evidencia científica y son documentos electrónicos que por los que se navegan muy fácilmente. Los sumarios de evidencia que yo utilizo, por ejemplo, son UpToDate y, como sabéis, tiene un inicio con un resumen muy claro en el que prácticamente se encuentra toda la evidencia con respecto a diferentes temas clínicos de manera muy ordenada. Así que la B sería la falsa. La pregunta 112 es interesante y nos habla de las comorbilidades de las enfermedades respiratorias y nos habla cuál de las siguientes asociaciones no está descrita. A. EPOC y osteoporosis. B. EPOC y depresión. C. Asma, rinitis y poliposis nasal. Y D. Síndrome de apnea, hiponea de sueño y asma. La que no está descrita es la última, la hiponea o la apnea del sueño y el asma. El resto, EPOC y osteoporosis, depresión y asma, rinitis y poliposis nasal, sí que están descritas. La patogénesis de la osteoporosis está asociada a la EPOC de manera multifactorial, normalmente porque se explican por los mismos factores. Entonces, algunos factores que explican la osteoporosis y la EPOC se atribuyen al estilo de vida, como fumar, por ejemplo, y otros pues a la progresión del EPOC, que hace que el paciente se mueva menos, tenga mayor debilidad muscular, mayor inactividad. Tratamiento de la EPOC también son los glucocorticoides que generan osteoporosis, y luego habría, por supuesto, una predisposición genética y una inflamación sistémica que ayudarían a ambas entidades. Aquí os he puesto unos factores que intervienen en la patogénesis de la osteoporosis y del EPOC, como son fumar, debilidad muscular, el bajo IMC, el déficit de vitamina D, el hipogonadismo, el tratamiento con corticoides, la predisposición genética y la inflamación sistémica. En cuanto a la enfermedad mental, los estudios epidemiológicos señalan que los trastornos emocionales y en particular la depresión son frecuentes en la EPOC. En este sentido, hay varios estudios que afirman que muchos de los individuos presentaban algún grado de depresión, y de hecho la mitad de ellos en este estudio, que se llama DEPREPOC, tenían una depresión de moderada a severa. En cuanto a la tríada que nos proponen entre asma, rinitis y poliposis nasal, está claramente descrita. Y aquí, aprovechando esto, quería recordar el síndrome de Widal, tríada de Sumter o la tríada ASA, que no es exactamente la que nos preguntan, pero es similar. Se debe o consiste en la asociación de asma, poliposis nasal e intolerancia a la aspirina y otros AINES, que es muy típico y se llama síndrome de Widal, síndrome de Sumter o tríada ASA. Aquí nos hablan de asma, rinitis y poliposis nasal, que son claramente síntomas típicos de personas atópicas, pero que podéis ver que también se relacionarían en algunos casos con esta intolerancia a los antiinflamatorios no esteroideos, que me parece bastante interesante y bastante preguntable en otro tipo de oposiciones, como por ejemplo el MIR.
En cuanto al síndrome de apnea y apnea de sueño y asma, no existe en la literatura una asociación que se haya encontrado o al menos que se haya descrito por el momento. La pregunta 113 nos dice: en caso de accidente no laboral se exigirán las siguientes condiciones para tener derecho al subsidio de incapacidad temporal. Esto es bastante interesante, aunque pueda parecer que no, ya que luego nos surgen en la consulta muchísimas dudas sobre el tema de incapacidades temporales, etcétera, sobre medicina del trabajo. Y nos dan a elegir para un accidente no laboral que se exige, nos dan a elegir entre 180 días cotizados dentro de los 5 años anteriores, 90 días cotizados en el último año, no se exige periodo previo de cotización, o 180 días cotizados dentro del año anterior al accidente. ¿Cuál de estas cosas se exige para tener derecho al subsidio de incapacidad temporal? Bueno, en el caso de un accidente, ya sea laboral o no laboral, no se exigirá periodo previo de cotización para tener derecho al subsidio. Esto lo podemos encontrar en las leyes que utilizamos para establecer quién y cómo tienen derecho las personas al subsidio de incapacidad, y vemos que en cuanto a las personas afiliadas y no afiliadas no se exige periodo previo de cotización en caso de accidente, sea o no de trabajo y de enfermedad profesional, mientras que en otro tipo de enfermedad común no sería así. Por ejemplo, en enfermedad común sí que exigen 180 días cotizados dentro de los 5 años anteriores al hecho causante. Es decir, la A se referiría a una enfermedad común. No hay que confundirse. Y por supuesto no sería en un año, sería en los 5 años anteriores. Por lo que la A sería correcta para enfermedad común, pero la C es la correcta sobre un accidente, ya sea laboral o no laboral. En la pregunta 114 nos habla del fenotipo de Fried para la evaluación de la fragilidad. Dice: ¿qué parámetro no se valora en la evaluación del fenotipo de Fried? La pérdida de peso, la debilidad muscular, la velocidad de la marcha o las actividades básicas de la vida diaria. Bueno, pues aunque no sepamos muy bien esto de Fried qué es, sabemos que las actividades básicas de la vida diaria normalmente se valoran en el test o el índice de Bartel. Mientras que efectivamente Fried es un fenotipo que se ha establecido para ver a los pacientes que están en riesgo de fragilidad y incluye varios parámetros, entre ellos los de las opciones A, B y C, de una manera directa o indirecta. Ya sabéis que la OPE es una posición muy poco precisa. Entonces, pérdida de peso sí que está, más de 4,5 kilos o el 5% del total en el último año sumaría un punto para el fenotipo de Fried. Debilidad muscular no estaría como tal, pero sí que es poca energía y resistencia. Respondiendo a la pregunta de: ¿sentía que todo lo que hacía suponía un esfuerzo en la última semana? Es positivo si la mayor parte del tiempo o los 3 últimos 4 días. Entonces eso sumaría un punto, por lo que la debilidad muscular también podríamos dar por buena que sí que lo incluye el fenotipo Fried, igual que la poca actividad física, que se mediría mediante el gasto por kilocaloría a la semana, en el que tendría que estar en el quintil inferior para sumar un punto, en un cuestionario que se llama Minnesota Leisure Time Activity Questionnaire. Esto es un poco específico, pero bueno, para que os suene. Esto sumaría también la poca actividad física, un punto. Igualmente, la velocidad de la marcha, habría que medir el tiempo para 15 pasos según el sexo. Positivo cuando el resultado está también en el quintil inferior. En general, a menos de 0,8 metros por segundo, sumaría un punto. Y también la debilidad muscular la podríamos medir mediante la fuerza prensora, o sea que la B sería correcta más bien por esta fuerza prensora, que sí que lo incluye el fenotipo de Fried y que si es menor del 20% suma un punto. Si tenemos 1 o 2 puntos tenemos una prefragilidad, y si tenemos 3 o más puntos tendríamos una fragilidad. Pero como veis no incluye las actividades básicas de la vida diaria, mientras que sí incluye la disminución de peso, la poca energía y resistencia, la poca actividad física y la velocidad de la marcha. La pregunta 115 nos habla de la atención primaria y los distintos modelos que hay. Dice: dentro de los modelos de atención primaria, señale cuál de las siguientes es una debilidad de aquellos basados en centros de salud: la buena accesibilidad, la escasa autonomía de gestión, la longitudinalidad o la universalidad de la atención primaria. Bueno, pues muy fácil, porque la única debilidad que aparece es la escasa autonomía de gestión. Sabemos que la atención primaria basada en centros de salud es accesible, universal
y longitudinal. Y la OPE incide mucho en estas tres características de la atención primaria española, es decir, la que está basada en centros de salud. ¿Qué es la autonomía de gestión? Bueno, he encontrado la definición en otros ámbitos públicos, como por ejemplo los centros educativos, que dice: la autonomía de gestión de los recursos económicos se define como la utilización responsable por el propio centro de todos aquellos recursos necesarios para su funcionamiento, de forma que pueda alcanzar sus objetivos, es decir, de autogestionar los objetivos. Entonces puede que los centros de salud tengan menos autonomía de gestión. Y aquí, de hecho, hay una serie de estudios, de unos tíos de Mallorca, que hablan de, pues mira, la conclusión de uno de ellos, por ejemplo, la tengo aquí, que pone: los coordinadores encuestados manifestaron disponer de una limitada capacidad de decisión sobre los componentes de la autogestión. Es decir, que puede ser una crítica a los centros de salud que tienen poca autonomía de gestión, pero sabemos que son muy accesibles, universales, y que la atención que se da en ellos es longitudinal. La pregunta 116 también habla de algo un poquito más centrado en gestión. Dice: como regla general, el área de salud extenderá su acción a una población no inferior a 100.000 ni superior a 150.000, no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000, no inferior a 250.000 ni superior a 300.000 o no inferior a 300.000 ni superior a 500.000. Bueno, pues esto es leerse la ley, y el que se la sabe y el que no. Sabemos que el área de salud, como regla general, extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000. Entre 200 y 250.000 un área de salud. ¿Qué es un área de salud? La circunscripción administrativa que agrupa un conjunto de centros y de profesionales de atención primaria bajo su dependencia organizativa y funcional. Es decir, cada una de las circunscripciones en las que se divide normalmente la atención de salud de una provincia, y que incluyen muchos centros de salud que normalmente tienen un hospital de referencia o varios. No confundir con una zona de salud o una zona básica de salud, que es la delimitación geográfica que sirve de referencia para la actuación del equipo de atención primaria. Normalmente es un equipo, aunque puede haber más de uno. Hay algunas zonas de salud en las que hay más de un equipo, pero normalmente suele ser un equipo. Y no confundir, por supuesto, con el centro de salud, que es la estructura física y funcional que posibilita el desarrollo de una atención primaria de salud, y que es el edificio, básicamente, en el que se desarrolla la atención primaria. Aquí tenemos la ley general, que dice: como regla general y sin perjuicio de las excepciones a las que hubiera que llegar, el área de salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000, exceptuando Baleares, Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, que podrán acomodarse a sus específicas peculiaridades. En todo caso, cada provincia tendrá como mínimo un área. La pregunta 117 nos habla del cribado del cáncer colorectal. Y dice: el cribado del cáncer colorectal no está indicado en presencia de familiares de primer grado, presencia de familiares de segundo grado, individuos con historia familiar de adenoma colorectal o individuos con hemorroides externas por debajo de la línea dentada. Esta pregunta es una pregunta dudosa que da como verdadera individuos con hemorroides externas por debajo de la línea dentada. Yo no sé por qué es esto, si es que existe algún tipo de excepción para las colonoscopias, o porque prevé que la sangre oculta en heces, que es lo que se hace con el cribado poblacional, va a salir positiva en todos estos individuos, y habría que hacer otras pruebas. Como siempre, la OPE falla por ser poco específica. Además, no está claro lo que pregunta esta pregunta. Entonces, bueno, yo voy a hablar del cribado de cáncer colorectal en general. ¿A quién está indicado? A todo el mundo, entre 50 y 69 años, hombres y mujeres. ¿Cómo? Con sangre oculta en heces. Un intervalo de exploraciones de 2 años. Entonces, esto habría que tener en cuenta a aquellos que tienen mayor riesgo personal o de cáncer familiar o hereditario para hacer una valoración individual. Pero en general, entre 50 y 69 años, hombres y mujeres, cada 2 años, sangre oculta en heces. Aquí hay una tabla que estudié cuando estudiaba el MIR en la Academia MIR, en la que dice exactamente esto: a partir de los 50 años de sangre oculta en heces, cada 2 años, pero nos habla del cáncer colorectal familiar y hereditario también. Entonces nos dice que en presencia de familiares de segundo y tercer grado exclusivamente se hará el cribado con sangre oculta en heces a los 50 años cada 2 años, como en cualquier población.
Mientras que si hay un único familiar de primer grado se hará también igual, pero si hay dos o más familiares de primer grado ya el cribado se hace con colonoscopia y se inicia a los 40 años y será una colonoscopia cada 5 años. En casos de síndrome de Lynch o de poliposis adenomatosa familiar siempre se hará el cribado con colonoscopia y se iniciará mucho antes. En el caso del síndrome de Lynch a los 20-25 años o 5 años antes del más joven, y se hará una colonoscopia cada 1 o 2 años, depende de lo que se encuentre, y en la poliposis adenomatosa familiar se hará una colonoscopia desde los 10-15 años de edad, cada 1 o 2 años también. Me dieron mis resis pequeños una sesión sobre el cribado de cáncer colorectal en población de riesgo medio y vemos que efectivamente decían lo mismo, sangre oculta en heces. Aquí aumentaban hasta los 75 años la población cubierta, y nos hablaba de que cuando había que hacer colonoscopia no indicaban colonoscopia, sino una sigmoidoscopia flexible si estaba disponible. Si esta sigmoidoscopia era normal, se hacía una cada 10 años cuando estuviera indicada, y se encontraban pólipos adenomatosos o pólipos distales mayores de 10 milímetros o una displasia grave, se haría una colonoscopia completa. Se completaría la sigmoidoscopia con colonoscopia. Mientras que si encontraban pólipos hiperplásicos distales, no harían la colonoscopia, no se completaría. Por lo que habría que valorar, y sabemos que quizá esta pregunta puede ser un poco controvertida porque cambia un poquito el plan dependiendo de la comunidad autónoma y porque probablemente la evidencia científica está poco actualizada en esta OPE. La pregunta 118 no tiene prácticamente interés. Nos pregunta cuál de los centros de salud que nos dan a ofrecer es un punto de atención continuada para la atención de urgencias. Y el ver que es un punto de atención continuada es Bullas. Mientras que la siguiente, la 119, también es similar y dice: el consultorio de Benizar, que es un punto de especial aislamiento, pertenece a la siguiente zona básica de salud. Y la zona básica de salud a la que pertenece Benizar es Moratalla. Tampoco tiene, para mi gusto, ningún interés comentarlo. La pregunta 120 sí que me parece muy interesante y me gusta mucho porque además da pie a que os presente una gráfica que hay muy chula en UpToDate que dice: ¿qué estatina es más potente para bajar el colesterol? ¿La atorvastatina de 20, la pravastatina de 20, la rosuvastatina de 20 o la simvastatina de 20? Bueno, pues aquí claramente la respuesta correcta es la C, rosuvastatina de 20. Os voy a hablar de las potencias o de la intensidad de las distintas estatinas. Aquellas que reducen el LDL más del 50% son la atorvastatina de 40 o de 80 y la rosuvastatina de 20 o de 40. La de 40 no se suele utilizar. Igual hubiera sido difícil establecer una diferencia cuál sería más potente entre la atorvastatina de 80 y la rosuvastatina de 20. Aquí hay una pregunta de Previd que nos habla de precisamente de una tabla que voy a poner ahora de UpToDate, en la que dice que la rosuvastatina es siempre la más potente, seguida de la atorvastatina. Y la simvastatina es de alta potencia a 80 miligramos al día, pero con una elevada tasa de efectos adversos musculares, por lo que no se usa. Entonces, las de alta potencia son siempre atorvastatina y rosuvastatina. Las moderadas, pues ya una atorvastatina o una rosuvastatina, dosis más bajas, 10-20, 5-10. Y luego la simvastatina de 20-40, pravastatina de 40-80, lovastatina de 40, fluvastatina de 40, etc. Y las que reducen, esas serían las que reducen de 30 a 50%. Mientras que las que reducen menos de un 30%, pues serían la simvastatina de 10, la pravastatina de 10-20, la lovastatina de 20, la fluvastatina y la pitavastatina. Entonces, atorvastatina y rosuvastatina de 40, 80, 20, 40 son las que reducen más el LDL más de un 50%, y eso es lo importante. Aquí hay una gráfica muy chula en la que se ve cómo actúan y qué potencia tienen y cuánto se espera que baje el LDL con las diferentes dosis de las distintas estatinas. Por si lo queréis mirar más adelante, esta la tenéis disponible en UpToDate. Y vemos que claramente la rosuvastatina con la menor dosis es la que más reduce claramente. Y esto ha sido todo, espero que hayáis disfrutado de este capítulo. Ha sido un capítulo un poco atípico, pero creo que puede ser muy útil para la consulta del día a día y para distintas dudas que nos pueden servir. Además, hay que estudiar de vez en cuando algunas cosillas que no están directamente relacionadas con nuestro trabajo para ser un máquina en la consulta. Espero que estéis todos bien, nos vemos en nuestro Instagram y nos vemos en el próximo capítulo de nuestro análisis de la OPE. Muchas gracias por seguirnos y aquí estaremos. Un abrazo.